Libre Acceso, 25 años de historia. Libre Acceso no descansará hasta que todas las instalaciones de carácter público de nuestro país sean físicamente accesibles para cualquier persona con discapacidad. Federico Fleischmann Loredo, presidente honorario, fundador de la asociación. (1989) El mundo entero fue testigo de la caída del muro de Berlín. En México, un conjunto de personas encabezadas por Federico Fleischmann deciden que era momento de derribar otro tipo de barreras y fomentar así una cultura en favor de las personas con discapacidad. A lo largo de este documental conoceremos testimonios de personas que han trabajado por muchos años fomentando una cultura de discapacidad en México. Comenzamos. Federico Fleischmann. ¿Cuál fue tu inquietud principal para formar Libre Acceso? Mira, en 1989, cuando formamos Libre Acceso, un grupo de personas con discapacidad y yo, no había en toda la República Mexicana ni una sola rampa para personas en sillas de ruedas, ni un solo cajón de estacionamiento para personas con discapacidad. Estas eran las condiciones en las que, desde la perspectiva de accesibilidad, se encontraba la sociedad mexicana, y entre ellos quienes conformábamos la comunidad, que no era forzosamente una comunidad, sino el grupo de personas con discapacidad. Y diría yo, más que grupo, sino de las que éramos parte de este contexto social, del que éramos parte las personas con discapacidad. Mis compañeros de inicio y yo, quizás en aquel momento irresponsablemente, estábamos más preocupados por entrar a las tiendas, entrar a los restaurantes, ir al cine, ir al teatro, porque de alguna manera habíamos mayor o menormente resuelto nuestro problema económico. Sin embargo, conforme se fue dando el tiempo, conforme nos fuimos adentrando en la problemática del resto de las personas con discapacidad y de las diferentes otras discapacidades, nos dimos cuenta de lo terrible, de la terrible situación que vivían, por ejemplo, las personas ciegas, la terribilísima situación que viven aún las personas sordas. Bueno, en aquel tiempo empezaba a considerarse la discapacidad intelectual como una discapacidad en sí, y obviamente quienes teníamos discapacidad motriz, y la discapacidad mental, bueno, pues esa ni siquiera sabíamos que existía, pero no la incluíamos dentro de nuestra lucha. Han pasado 25 años. ¿Qué tan lejos está el Libre Acceso del sueño que te llevó a fundar la institución? Bueno, yo me atrevería a decir que cuando empezamos no se veía más que obstáculos, ¿no? Imagínate que no veíamos más que un mar, un río enorme, y que era una lucha constante, era tocar puertas, tocar corazones, tocar mentes, tocar conciencias, y la respuesta que recibíamos era prácticamente nula. Sí, recibíamos muestras de simpatía, recibíamos muestras de entendimiento, pero de ahí a los actos resolutivos, a acciones que realmente corrigieran la problemática, bueno, prácticamente no sucedía nada. Yo te podría decir que hoy por hoy ya empezamos a ver la otra orilla, sobre todo en lo que accesibilidad física para personas con discapacidad motriz se refiere. Hoy por hoy todavía tenemos que trabajar mucho, muchísimo, en la accesibilidad a las comunicaciones, tanto para las personas ciegas como para las personas sordas. No podemos tolerar el hecho de que en los actos públicos, solo en algunos, y curiosamente solo cuando los políticos están en campaña, utilicen la interpretación en lengua de señas para las personas con sordera. Esto tiene que ser una obligación
constante y que todos los gobiernos municipales, estatales y federal no pueden evadir. Y de la misma manera, las personas ciegas requieren un mayor acceso a la comunicación. En México, ¿qué discapacidad es la que más barreras encuentra? Discapacidad auditiva, totalmente. Independiente, tiene muchas desventajas en sus propias características o por sus propias características. Número uno, ni siquiera se percata a la sociedad en general en primera instancia de su discapacidad. Los autobuses que tienen gratuidad, los sistemas de transporte que tienen gratuidad, no quieren otorgárselos a las personas con discapacidad auditiva. Cuando teníamos estos autobuses exclusivos para personas con discapacidad, bueno, ni de chiste se detenía el conductor para incluirlos. Y si pensáramos en la comparación con la discapacidad motriz, para nosotros, quienes tenemos discapacidad motriz, gracias a Dios, la sociedad cada vez se comunica más y se mueve menos. De alguna manera, esto nos permite tener un relativo mayor acceso al entorno social, al entorno laboral, al entorno educativo. Federico, me adelanto un poco el material de este documental y el arquitecto José Luis Gutiérrez nos comenta. Federico Flashman y algunos otros integrantes de aquel entonces Libre Acceso se presentaron a visitarnos en las oficinas de arquitectura de la Ibero, de una manera muy clara diciéndonos: ustedes pueden ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Ha sido difícil tocar conciencias? Efectivamente, sobre todo si tomas en cuenta que en 1989 en ninguna escuela de arquitectura se incluía temas relacionados con la accesibilidad. Pero yo sí quisiera insistir, Héctor, en el hecho de que la accesibilidad física, hoy por hoy, no lo es todo para el libre acceso. O sea, hoy por hoy, nuestra lucha abarca toda la eliminación de todo tipo de barreras para hasta lograr la plena inclusión de todas las personas con alguna discapacidad. Siento yo que si solo lucháramos por conseguir accesibilidad física, pues estaríamos acercándonos al fin de nuestro objetivo. Estaríamos empezando a ver mucho más de cerca la otra orilla, pero nosotros no podemos solo enfocarnos a nuestra propia problemática y dejar de lado la falta de accesibilidad a las comunicaciones de personas ciegas y personas sordas. No podemos. Ni podemos, por ejemplo, soslayar o ignorar la falta de respeto a la personalidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y la falta de atención y reconocimiento para las personas con discapacidad mental. Entonces, nosotros dentro de nuestra filosofía consideramos que todas las personas con diferentes discapacidades debemos unirnos y luchar conjuntamente por lograr que la discapacidad no sea más un tema de discusión o de conversación, sino que simplemente sea un adjetivo o una característica más de la persona, pero que de ninguna manera le limite en ninguno de sus deseos, afanes, metas, logros, realizaciones. ¿Libre acceso podría considerarse un complemento en la formación del profesionista? Creo que inevitablemente, por ejemplo en tu caso, cuando tú llegaste a nosotros,
tú ya eras un hombre involucrado con la discapacidad, ya eras un comunicólogo en el tema de discapacidad. Quizás y obviamente para nosotros eso es un gran recurso. La prueba misma es este documental que nos estás haciendo favor de desarrollar, no a nosotros, sino para todos nosotros, pero sí creo que es una manera de aprovechar y de aplicar el conocimiento que has recibido en beneficio de muchísimas personas que están dejadas de la mano del gobierno y los que van a venir a salvar. Además, porque cada vez habrá más personas con discapacidad. Si Dios nos presta vida, todos vamos a ser, tarde o temprano, personas con discapacidad. Claro, la misma porque, tercera edad. claro, o sea, la mayoría de edad, la vida adulta, la vejez, trae consigo pérdida del oído, pérdida de la vista, pérdida de la movilidad, pérdida de la inteligencia y en momentos de crisis, bueno, hasta limitaciones de carácter psicosocial. ¿Cuál es la responsabilidad que sientes al recordar que en el 2011 te dieron el Premio Nacional de Derechos Humanos? Bueno, de alguna manera, para mí, el recibir este reconocimiento fue un aliciente muy importante, sumamente importante. Y como dices tú, de alguna manera inevitablemente redobló mi compromiso para, pues en primer lugar conmigo mismo, porque yo no soy de las personas que lucha o que lleva a cabo una lucha ajena. Yo no lucho para alguien, yo lucho para mí, para los míos, para las personas que están en mi misma condición. Yo pretendo que quien tiene mi discapacidad o cualquier otra discapacidad tenga acceso indudable, sencillo, fácil, fluido al entorno educativo. O sea, que un niño con discapacidad motriz no tenga problema para llegar a su salón, que un niño con discapacidad visual no tenga problema para recibir la información que implica el conocimiento, la enseñanza, de la misma manera que un niño sordo tampoco tenga problema para acceder a la información, y que un niño con discapacidad intelectual sea valorado debidamente y no simplemente recluido, y de la misma manera un niño con discapacidad mental sea incorporado y sea cuidado en el entorno sin consideraciones excesivamente especiales, pero sí con atención a las limitaciones que pudiera tener para compensarlas y que pueda vivir en igualdad de condiciones. En libre acceso hay personas de diferentes generaciones. Si observas a los más jóvenes, ¿pensarías que en un futuro la institución está en buenas manos? Yo creo que libre acceso hoy por hoy, está en manos a punto de cansarse. O sea, manos que han trabajado. Exactamente, que han trabajado y que por la edad, por las enfermedades, últimamente en el año pasado perdimos a Paco Cisneros, nuestro presidente honorario, 3 años presidente de Libre Acceso. Acabamos de perder a América Reinhardt, vaya, inevitablemente nuestros organismos, los organismos de las personas con discapacidad son más frágiles que los del resto de las personas, claro, porque son mucho más exigidos durante toda nuestra existencia. Claro, nuestros organismos están sobreexigidos. Mi esperanza es que todos ustedes, toda esta sangre nueva con la que ahora cuenta Libre Acceso, sean
quienes den continuidad a nuestro trabajo, sobre todo mientras este sea necesario. Creo que sí habrá que seguir trabajando algunos años y habrá que encontrar la forma de adecuar relevos que puedan asegurar la continuidad en la existencia de libre acceso, porque de otra manera estaríamos destinados a una muerte, pues ya no prematura, pero sí pronto. María Esther Serafín de Fleischmann, tesorera. ¿Cómo se da tu llegada a libre acceso? Yo soy licenciada en audición y lenguaje. Siempre fue muy difícil para mí poder difundir lo que yo había estado pues viendo y encontrando. Yo terminé la licenciatura y jamás me enseñaron lengua de señas. Me fui a Estados Unidos y entonces aprendí lengua de señas en inglés por necesidad y porque era una falta de respeto muy grande querer trabajar con sordos y no saberse comunicar con ellos. Estuve todo un año allá, aprendí en inglés las señas, pero me quedé con esa inquietud de que tenía que aprenderlas en español, regresar a mi país y poder hacer tantas cosas que yo vi que se estaban haciendo en Estados Unidos y aquí no teníamos ni la menor idea. Entonces regreso, investigo las señas, empiezo a aprender, me voy a la iglesia de San Hipólito, que es donde hay misa para sordos, hay una serie de cosas, allí fui subdirectora de una escuela de sordos que tienen los sacerdotes. Y entonces empecé a anotar todas las palabras que yo estaba descubriendo y encontrando cómo se hacían. Yo no sé dibujar, entonces era un problema. Me encontraron unas personas sordas, me ayudaron a hacer diseños, dibujos, y ya tenía yo una cosa tremenda de señas. Y entonces yo estaba buscando difundirlo, ir a la Secretaría de Educación Pública, ver que ese material se utilizara, pero parecía como que era un tema... como nadie lo conocía, inhóspito totalmente. Sí, no lo querían aceptar. A mí cuando yo me fui a Estados Unidos, la Secretaría de Educación Pública me pagó estar todo el año allá, entonces yo suponía que me iban a arrancar la información y que yo tenía que tener todo eso muy ordenado y no pasó nada. Sí, era prácticamente para tu diario personal, ¿no? Entonces yo estaba pues como desesperada porque realmente se me hacía no respetar a las personas sordas, o sea, yo sentía que a mí me habían enseñado que como terapeuta de lenguaje yo tenía que enseñarles a hablar, que era lo único que yo había aprendido a hacer. Yo era terapeuta de lenguaje, yo les tengo que enseñar a hablar y es lo que tiene que hacer una persona sorda. Y yo no encontraba personas sordas que fueran psicólogos, médicos, audiólogos, como yo los vi en Estados Unidos. Entonces yo sentía que era un punto importante, no para determinar que ellos tenían que hacer únicamente señas, sino que es parte de la vida. Es como, ¿por qué yo no sé 4 o 5 idiomas? Si no tengo alguna deficiencia mental o todas las personas, porque tenemos que tener un interés para hacer las cosas. Entonces yo sentía que estábamos pues cortando las libertades a las personas sordas sin darles la oportunidad de que ellos pudieran desarrollarse con voz, con señas, como quisieran. Entonces yo andaba pues en la lucha y con mis excompañeras de la normal especialización viendo qué estaban haciendo, dónde podía llegar. Y una de ellas me dijo que fuera al Seguro Social, que ahí se reunía un grupo, y llegué a esas juntas y el presidente de ese grupo era Federico. Y Federico además ya tenía libre acceso y yo llegué a ese grupo que se llamaba Sin Barreras en el Seguro Social. Y hacían congresos y todo. Entonces ahí es donde yo empecé como a poder integrar la información que yo tenía, a que me empezaran a preguntar qué eran las personas sordas, cómo podían apoyar dentro de todo lo que hacían. Entonces me encontré a libre acceso siendo la institución que incluyó a todas las discapacidades. Como que siempre yo iba a los del grupos de sordos y solamente peleábamos por las cosas de las personas sordas. Me volteaba yo a ver a las personas de discapacidad intelectual y solamente peleaban por la discapacidad intelectual. Yo entiendo que el tema de cada uno es inmenso, entonces la lucha es muy grande, ¿no? Pero con el objetivo claro que tenía libre acceso, de la eliminación de las barreras físicas en un inicio, al ver que íbamos a trabajar con sordos y que era la comunicación la que ahí presentaba una barrera,
Entonces ya como que se ampliaron las barreras que teníamos que eliminar, y entonces ya creció el objetivo a que eliminar las barreras físicas, sociales y culturales. Y entonces ahí yo me sentí acogida, me sentí apoyada, como que antes Esther andaba como dedo por todos lados, queriendo luchar, Divagaba Esther, ¿no? pero tremendamente, y creyendo que uno puede cambiar el mundo, no queriéndolo cambiar, porque yo quería llegar, daba todo mi libro, lo regalaba a la Secretaría de Educación Pública, lo quería dar a alguien que lo difundiera, no el mío, si no quisieran el mío no me importaba, pero que se hiciera algo. Entonces yo estaba así como muy desesperada, y en Libre Acceso encontré un apoyo impresionante. Con Libre Acceso empezamos en ese grupo Sin Barreras, por los congresos que se hacían, a buscar intérpretes, que se interpretaran en lengua de señas en todos los eventos. Y ahora hemos dado unos pasos tremendos, porque la lucha que yo tuve de muchos años, se logró muchísimo más estando dentro de una asociación, y se han hecho diccionarios, tengo entendido, has trabajado en materia editorial en este tópico, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tenía mi material. Lo primero que yo hice es algo que yo necesitaba, y que yo quería un diccionario, pero un buen diccionario. O sea, ya había muchas cosas, había muchas personas sordas que habían hecho algunos intentos. Y vendía sus libros como yo lo empecé a vender, o sea, yo lo tenía debajo de mi cama, y quien me lo pidiera pues se lo vendía y lo imprimía como imprimí mis tesis, que me salía lo más barato, porque la gente también no me lo iba a comprar caro. Claro. Pero lo más importante para mí era que se difundiera, y logré meterlo en internet. Estuvo en internet gratis, todo el mundo lo podía ver por todos lados, este libro, todos mis libros, mientras no me lo sacara una editorial, los podía uno bajar de internet, y lo podía estar, no tanto bajar como consultar, uno lo necesitaba consultar. Yo llegué a las editoriales, a muchas editoriales, y no conocen el tema. ¿Les interesaba? No, ¿cuántas personas sordas hay? Era lo primero que preguntaba. No va a dejar, ¿no? Sí, o sea, eso era muy importante, porque lo comercial era lo que realmente, ajá. Y entonces yo decía, es que no es que solamente sea la persona con discapacidad, esa persona con discapacidad tiene a su alrededor una familia, ¿no? Una familia, amigos, un mundo de gente. O sea, no puede ser que por quieras contar a una sola persona dentro de esta discapacidad. Entonces sí me costó mucho trabajo, y la única editorial que me hizo caso fue esta editorial Trillas, y no me hizo caso con mi diccionario, que yo pensaba que era lo ideal. Hay que darnos una vuelta por Trillas. Sí, no, lo que pasa es que tampoco tenía mucha idea, y lo que quería Trillas más que otra cosa era como un documento. Ellos hubieran querido primero que yo escribiera una novela de personas sordas, o no sé, un libro más técnico, no sé qué era lo que más querían, orientado a padres de familia o alguna cosa, pero yo este libro sentía que estaba completamente orientado a los padres de familia, porque a mí mi inquietud, como fue la que yo cuando yo llegué a Estados Unidos, oye, tú no puedes trabajar aquí porque no te sabes comunicar con los sordos. Yo dije, mi título pegado en mi casa, o sea, todo, no sé hacer nada, o sea, para mí fue impresionante. Y me dieron la oportunidad, y yo tomé un curso muy básico en el que yo pude aprender en 10 clases como que lo básico, una comunicación de la vida diaria. Y entonces dije, eso es lo ideal para los padres de familia, que en este momento nace su hijo y en este momento necesitan comunicarse de otra manera. Pero si se van a tardar lo que yo me he tardado en aprender inglés, voy a morir, y no he acabado de aprenderlo como a mí me gustaría, ¿no? Entonces esa fue mi inquietud con este libro, que realmente es la forma en que yo aprendí lo básico en la lengua de señas en inglés. Ha mejorado el interés del público en general en torno a esto, ¿no? Claro, muchísimo. De hecho, la editorial Trillas tardó 20 años en sacar una expedición. No, más vale tarde que nunca. Y cuando se dio cuenta que habían sido 20 años, y que ahora con todo lo que hay, las leyes, los derechos de las personas con discapacidad, bueno, ahora ellos se sienten muy apenados, ¿no? Bueno, apenados, pero además se sienten como lo máximo, orgullosos de haberlo hecho, ¿no? Porque han sido los primeros. Ahora, si me preguntas cuántos diccionarios hay, ¿no? Impresos. Yo solo conocía eso. Que tú te vayas a la librería y encuentres un diccionario, en español no hay, en inglés tienes un mundo.
que si con imágenes, que si solo escrito, que con dibujos de niños, con dibujos de adultos, con, no, de colores, de blanco y negro, miles de cosas. ¿Serán las personas sordas las que tienen la discapacidad más complicada para comunicarse? Yo creo que es una de las discapacidades más difíciles, más que te segregan mucho más que cualquier otra, porque no hay una forma específica, sino es que los conoces bien para comunicar. ¿Sí me explico? Sí. O sea, tienes que saber o lengua de señas o tiene que estar subtitulado, pero no crean que nada más por decir Afores, ya, la persona sorda lo leyó y lo entendió. Igual a mí, me preguntas qué es Afores, yo debo tener un conocimiento para podértelo explicar, no es que me llegue la palabra y ya sé qué es. Entonces realmente es como si las personas sordas estuvieran metidas adentro de una caja y les tuvieras que explicar todo cómo es, porque sí, esa es la desesperación de los decir, papás. Oye, amigo que tiene sordera, Afores, pero a lo mejor él nunca sabe que, no se enteró que son las Afores. Y a lo mejor yo ni siquiera lo sé, ¿no? O sea, yo como oyente, hasta que me interesa el tema, me involucro y ya digo, y hasta lo puedo explicar. Pero cuando ni siquiera lo sé explicar, mejor evito el tema, me escapo, voy, pero yo ya sé qué actitud debo de tomar en alguna cosa. En cambio, las personas sordas, y sobre todo los papás de las personas sordas, empiezan a decir, eso es que mi niño precioso, y no sabe que es precioso, solo sabe que es bonito. O sea, ¿por qué? Porque falta la difusión de la lengua, o sea, de todo el arte, el contenido que tiene su lengua, que es preciosa. De verdad es que si nos involucráramos es un tema impactante. Poder decir cualquier cosa, por difícil que parezca, con las manos es impresionante. Laura Bermejo, vicepresidenta. Laura, estamos muy lejos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad esté totalmente arraigada en la vida del mexicano. Creo que lo importante es sobre todo la difusión. Apremiante, primero que las mismas personas con discapacidad conozcan la convención, sepan de su existencia, y muchas personas, te puedo decir que hoy en día no conocen que existe este insumo. ¿Qué pasa también con la gente, los abogados? ¿Qué pasa también con las personas que trabajamos en organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema de la discapacidad, profesionistas? No te quiero decir en un porcentaje si llevamos un menor o un mayor avance, pero sí te diría que lo más importante es, como lo estipula el artículo 8 de la Convención, esta toma de conciencia de la existencia de muchos documentos que benefician o que reconocen o protegen los derechos humanos de las personas con discapacidad y promover sobre todo su cumplimiento. Haciendo la suposición que el Distrito Federal es el lugar que más avanzado está en materia de accesibilidad, ¿qué tan lejos está el resto del país con el DF siguiendo esta hipótesis? Pues tiene diversas proporciones. La primera, te podré decir, considerar que el estado en el que estamos, en el Distrito Federal, no un estado como tal, tiene una suficiencia presupuestal mucho mayor a la que pueden tener las otras entidades del distrito, las otras entidades federativas. El nivel de cultura y aprendizaje que se maneja en el Distrito Federal en ocasiones es mucho mayor. Un punto de comparación, te diré, se me hace aventurado sobre las rodillas. ¿Por qué? Porque no son los mismos parámetros en el que puedes comparar, por ejemplo, el Distrito Federal con Oaxaca, y no por menospreciar, sino porque finalmente Oaxaca puede presentar un nivel de avance como lo serían algunas delegaciones. Te puedo mencionar que será Xochimilco, Tlalpan, que todavía se rigen, si bien no es cierto con usos y costumbres, su fundamento también de operación es muy limitado en cuestiones a lo mejor de un rezago de la misma población que se encuentra en el estado, aunque hay muchos avances. Si me dices Oaxaca y luego lo primero que te viene a la mente es no hay temática de personas con discapacidad, te diría no, porque hay muchas organizaciones como Piña Palmera que se encargan de dar atención a la población que presenta una discapacidad, incluso en zonas rurales. En el norte del país, por ejemplo, en Monterrey, a pesar de ser una entidad que tenga una suficiencia presupuestal de manera, digamos, que tiene un beneficio, pues no se ha logrado atender, ¿no?, de manera natural.
Sí se tienen los DIF, se tienen los CRES, sí se tienen instancias que regulan el tema, pero no en la proporción que podrías atender, sobre todo por los insumos de presupuesto con los que se encuentran en estos estados. Sí hemos avanzado, no a los resultados que las personas con discapacidad esperarían por estos años de rezago que también se ha tenido al tema, pero avances hay. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Viña, miembro activo de Libre Acceso. Enrique, ¿qué ha significado para ti Libre Acceso dentro de tu vida personal? Pues me ha cambiado mucho la vida, me ha permitido conocer a gente que integra la asociación, he calado con ellos a varios lados, es una experiencia gratificante pertenecer a la asociación. Héctor Figueroa. ¿Qué representa Libre Acceso en tu vida? Para mí, Libre Acceso es la organización que me impulsó a luchar por los derechos de las personas con discapacidad, donde aprendí que la discapacidad es una temática de todos, donde aprendí que la discapacidad es un compromiso del día de hoy hacia nosotros, las propias personas con discapacidad, puesto que desde Libre Acceso lo que buscamos es reivindicar derechos, es buscar accesos, es generar condiciones para que nuestra población con discapacidad de México esté mejor. ¿Qué le has ofrecido a la institución? En principio, mi amor por la causa, mi compromiso por la misma. Me tocó estar en su momento como consejero de Libre Acceso, como vocal. En otra ocasión tuve el privilegio de ser secretario de la organización y por otra parte me tocó ser el titular de la comisión legal, donde en esa titularidad se inició el trabajo estrecho con CONAPRED, desde las quejas que se generan en Libre Acceso, se gestionan por los abogados de Libre Acceso y se resuelven en el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Pasa el tiempo y tienes oportunidades de desarrollarte en COEDIS, institución que trabaja en torno a las personas con discapacidad en el estado de Jalisco. ¿Qué tan lejos se encuentra el estado de Jalisco de ser un sitio totalmente incluyente? Se encuentra a la misma distancia que los estados de nuestra república, puesto que el día de hoy no hay un estado incluyente en su totalidad. Jalisco se encuentra a una distancia que es alcanzable, no en el corto plazo, sí en un mediano plazo. Se encuentra a una distancia, sin embargo la va acortando día con día, puesto que el haber conocido gente tan comprometida como nuestro presidente Federico Flashman, como Paco Cisneros, que ya no está con nosotros, como Ernesto, como mucha gente que el día de hoy está en Libre Acceso, Laura, y todos los miembros del Libre Acceso, Esther, pues me han enseñado lo que es luchar por una causa, lo que es iniciar desde el principio, desde abajo, y a Jalisco llegamos justo a hacer eso, a trabajar. Te fascina la charrería, y para mí eso es un motivo, bueno, un doble motivo de orgullo. Primero que nada porque a través de este arte difundes la cultura mexicana, pero al mismo tiempo siendo un practicante y con una discapacidad, yo creo que eres un ejemplo a seguir para muchos niños, bueno, para muchas personas, pero sobre todo a los niños, porque les estás demostrando que querer es poder, ¿no? Que no tiene uno limitantes, o no debería tener unos limitantes para desarrollar sus sueños, su hobby, ¿no? Un deporte. ¿Qué nos dices al respecto? Primero que nada, la charrería para mí ha sido un cambio de vida. Así como Libre Acceso lo fue en su momento, la charrería me trajo otro cambio de vida, puesto que me mostró lo que es ser mexicano en realidad. Quizá ahí lo descubrí, hay mucha gente que lo descubre en otros temas, en otras pasiones, y los caballos a mí me han enseñado justo eso. Me han enseñado lo que es ser independiente, me han enseñado lo que es conseguir un sueño, lo que es saber que soñaste de pequeño algo y hoy por hoy lo puedes conseguir. Renata Noris. He tenido oportunidad de formar la comisión Libre Acceso a Chavos. Platícame de esta iniciativa y qué resultados ha tenido. Bueno, en realidad no fue mi idea, en realidad es una idea original de Paco Cisneros.
y yo un poco en su memoria la quise retomar. La idea de Paco originalmente era pues sacar la filosofía del libre acceso a las escuelas. ¿Qué otra persona que ya no está con nosotros quisieras recordar en estos minutos? Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, yo he tenido el privilegio de conocer casi a todos los miembros activos de libre acceso que se han ido, son varios, y creo que cada uno que se fue me dejó algo, ¿no? Conocí a el primero, así el golpe más fuerte e impresionante, por decirlo así, fue cuando murió Sergio Gómez. Bueno, otra persona que también creo que me marcó por identificación como mujer, digamos, fue Mario Antúnez. Aniversario número 15 del convenio entre la Universidad Iberoamericana y Libre Acceso. Egresada en Psicología por la Ibero, si hoy en día tuvieras frente a ti a un joven que está buscando universidad y que tiene discapacidad, ¿qué le platicarías de la Ibero? Pues mi experiencia en la Ibero fue muy buena, porque creo que la Ibero va a la vanguardia en cuestión de accesibilidad. Bueno, cuando yo entré a la Ibero, no era, bueno, sí era así, pero había menos opciones. Era 1992 y entonces era la única universidad que podía ir en ese momento. Ahora ya hay un poco más de universidades haciendo este esfuerzo, pero aún así creo que la Ibero sigue siendo un buen ejemplo y sigue estando a la vanguardia. José Luis Gutiérrez Bresmes, arquitecto, maestro en comunicación, académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana y honrosamente, por redundante que suene, asociado honorario de Libre Acceso y actualmente asociado activo de Libre Acceso, vocal en su mesa directiva y vicepresidente para Educación en Sustentabilidad para México, ACE. El sismo de 1985 cambió a México. La gente se hizo más humana, más solidaria. ¿Significó algo especial para la arquitectura? ¿Fue un parteaguas para hacer una arquitectura más consciente de las necesidades humanas? Los sismos del 85 lo que cambió en el medio de los que somos arquitectos, ingenieros civiles, todos los que nos dedicamos al diseño y a la construcción, nos confrontó con una realidad que teníamos hecha de lado, y es que jugamos, en el buen sentido, con vidas, con formas de vivir, pero también con la vida misma de las personas. Y desde entonces no hemos vuelto a ver las cuestiones de protección civil y de seguridad estructural de la misma manera. No solo porque cambiaron los reglamentos de construcción, sino porque también cambió la forma en que entendemos nuestra profesión. Y mi contacto con Libre Acceso empezó por ahí un contacto formal, por ahí de 1998, cuando Federico Flashman y algunos otros integrantes de aquel entonces Libre Acceso se presentaron a visitarnos en las oficinas de arquitectura de la Ibero, de una manera muy clara diciéndonos: ustedes pueden ser nuestros mejores amigos o nuestros peores enemigos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Me tocó a mí el llevar a cabo este proyecto, que culminó en poco menos de un año, en 1999, en un convenio de colaboración entre la universidad y Libre Acceso, cuyo nombre de batalla le hemos puesto Espacios Dignos. En México en este momento hay más de 220 instituciones de educación superior que enseñan arquitectura, más otras tantas no registradas. Este es datos de las registradas, de las cuales me sobran los dedos de la mano para decirlos que en sus planes de estudios tocan la cuestión de la accesibilidad de una manera sistemática. Esto habla de que no está en la formación curricular de los arquitectos la sensibilidad,
el reconocimiento de la diversidad, las especificaciones de la accesibilidad. Por eso es que aquí en nuestro plan de estudio, de una manera muy distintiva, la accesibilidad junto con la sustentabilidad se han vuelto los telones de fondo. Son criterios de evaluación en todos nuestros talleres de proyectos y construcción. Por medio del libre acceso, se han tornado accesibles grandes construcciones como el Estadio Azteca, la Basílica, el Auditorio Nacional, el mismo Senado de la República. ¿Qué fue lo más difícil, la labor arquitectónica como tal o romper con la ignorancia que tú me estás comentando? Es una combinación en que no se sabe cuál es más difícil. Si tuviera que hablar en casos de un particular detalle o cuidado, tendría que hablar de los edificios patrimoniales, edificios cuyas intervenciones tienen que ser muy sutiles y delicadas para no alterar sus características históricas. En esto nos ha tocado la experiencia, me ha tocado la experiencia de trabajar en el antiguo colegio de San Ildefonso, en el Museo Nacional del Virreinato, entre otros, el Museo Franz Mayer. Y este tipo de edificios representa un reto mayor, pero si en estos se puede, con mayor motivo en cualquier otro. No hay pretextos del origen de una edificación, ni en tiempo ni en lugar, para que no lleguemos al punto en que se conviertan en edificios accesibles. Desarrollado también en materia editorial, con publicaciones tales como recomendaciones de accesibilidad para la Presidencia de la República, del programa Establecimiento Amigo para el Gobierno de la Ciudad de México, edición 99 y año 2000, y del programa Restaurantes Accesibles para Canirac y CONAPRED en el año 2006. Platícame qué tal la experiencia en materia editorial y cuáles son los frutos más significativos de esta labor. Bueno, propiamente Establecimiento Amigo no fue un producto editorial, sino un programa del Gobierno de la Ciudad de México para evaluar de forma masiva la accesibilidad. De hecho, fue el primero en el país, en su edición 1999 y en su edición 2000. Posteriormente se realizó uno especializado en prestadores de servicios de alimentos, como Canirac. En términos editoriales, pues a través del convenio he podido participar en la elaboración de gran cantidad de manuales, de normas, de leyes, pero lo que me tiene a mí más orgulloso, en el sentido de recopilar toda la experiencia acumulada del convenio y de mi conocimiento de las personas de libre acceso, es el libro de accesibilidad, personas con discapacidad y diseño arquitectónico, que publicó la universidad. Hola, mi nombre es María Ballesteros y formo parte de Libre Acceso desde el 2011. Cuando llegaste por primera vez al Libre Acceso, ¿qué encontraste en la institución por primera vez, aquel primer día que fuiste, que te motivó a quedarte formalmente? Pues saber todos los retos que han tenido y cómo los han ido cumpliendo de la forma más exitosa que he visto y que conozco, ¿no? El tener la oportunidad de ir a los establecimientos y saber que ha intervenido ahí Libre Acceso para un bien en nuestra sociedad, eso fue lo que me motivó a buscarlos. Considero que tu caso es muy interesante porque eres quizá una de las personas más jóvenes que están en Libre Acceso y al mismo tiempo eres una consejera muy importante para la institución. ¿Qué crees tú que ha recibido Libre Acceso de María Ballesteros? Pues las ganas de estar ahí, el ser propositiva y sacar poco a poco los proyectos e ir, ¿no?, cumpliendo paso a paso y estar, bueno, ahora sí que con todo el gusto y satisfacción que es formar parte de esta organización. Formas parte de la Comisión Espacios Dignos. Platícame, ¿qué satisfacciones te ha dado este trabajo? Pues me ha permitido aprender más que nada, el poder analizar los espacios, el relacionarlo en conjunto con José Luis Gutiérrez, y poco a poco me he ido involucrando en el tema. Como diseñador industrial que eres,
¿Consideras que México es un país vanguardista creando elementos para facilitar la vida de las personas con discapacidad o nos falta mucho por trabajar todavía? Pues yo creo que ahí vamos, ¿no? Está en cada uno el ir haciendo una búsqueda e innovar para que todos estemos integrados a esta pluralidad, a esta diversidad y que no tengamos esas barreras. Queda en nosotros como diseñadores que somos todos en crear estas posibilidades. Me llamo Abel Ayala Guerrero. Tengo discapacidad motora desde hace 74 años. Abel, eres una persona con muchísima experiencia en materia de cultura a favor de las personas con discapacidad. ¿Vivimos en un país mejor al que teníamos décadas atrás? No mejor, pero sí hemos superado la inquietud, sobre todo físico-arquitectónica, rompiendo las barreras que el mundo ha tenido para nosotros. Sí hemos avanzado, no al 100%, vamos a hablar que digamos un 70%. ¿Qué es lo que más te preocupaba en aquellos años en materia de discapacidad? Me ha preocupado, y hasta la fecha, que no existía ni renglones apropiados para nuestra gente, políticamente hablando, de infraestructura. Y fue cuando conocimos a Libre Acceso, cuando nos invitaron a participar, por ejemplo, a modernizar en rampas una delegación que es Iztacalco. Pero ¿el por qué? Porque el delegado le interesó. Abel, ¿qué significa Libre Acceso en tu vida? Pertenecer a un grupo de independencia, de que pueda moverme a donde quiera y como quiera. Abel, sin lugar a dudas eres un ejemplo para nosotros los más jóvenes, ya que tu lucha ha sido constante por muchos años. ¿Consideras hoy en día que la juventud se interesa más en el tema de la discapacidad? Sí, mira, sí, efectivamente, ahora la gente joven le da más importancia a la gente con discapacidad, porque ahora sí ya los ven en la calle, no a todos como quisiera uno. Pero usted vas al metro y ves a una persona con discapacidad, con muleta, con un bastón, o ves a un amputado caminando con muleta y su pierna volando, o en su silla de ruedas. Fíjate que yo admiro a la juventud actual. Abel, pasa el tiempo y decides formar dentro del Libre Acceso la Comisión Iztapalapa. Abel, cuéntame, ¿cómo es Iztapalapa? ¿Por qué Iztapalapa tiene el índice mayor de población con discapacidad? Mira, Iztapalapa, como otras, como son Milpalta, como son Coajimalpa, como son Álvaro Obregón, y por qué no parte de Gustavo Madero, todavía existen lo que se llaman pueblos, Xochimilco, uno de ellos también, pueblos, y esos pueblos, la gente, los nativos de esos lugares, cuando tenían una persona con discapacidad, ellos sufrieron mucho, y nos dimos cuenta de que efectivamente Iztapalapa, siendo la más poblada, pues llegué, como diría ustedes, como pues no predicador, sino me inquietó lo que Colón, lo que Hernán Cortés, lo que todos los que estuvieron en América, dedicarme a buscar, a sacar de Iztapalapa a la gente que está encerrada en su casa, para que conociera en primer lugar el mundo que vive. Segundo, para sacarlos del sol al sol. Mi nombre es Teresita Rivera Gil. Llevo en Libre Acceso 1 año 11 meses. Tere, para mí es un honor compartir contigo unos minutos aquí en tu casa. Platícame, Tere, ¿qué representa para ti pertenecer a Libre Acceso? Pues pertenece a algo muy importante en mi vida, el tener amigos, el colaborar con ellos para que nos dejen entrar a los lugares, poderles ayudar a ellos para que los dejen entrar con su silla de ruedas si haya rampas. Tere, platícame, en tu opinión, ¿las personas con discapacidad hoy en día tienen más oportunidades de desarrollo que las personas con estas características décadas atrás?
Pues sí, en realidad ha avanzado mucho la cosa de tratarnos. Ha habido programas de integración de las personas con discapacidad con las personas normovisuales. Ya luchamos más ante el gobierno por que nos tomen en cuenta, y ahora últimamente en cualquier ley que van sacando ya nos toman en cuenta como personas con discapacidad y nos incluyen. Respecto a la compañía de un perro guía, ¿tú crees que en México ya existe la suficiente cultura para no discriminar a alguien que se apoya con un perro? Pues sí, hemos avanzado un poco respecto a eso, porque ya los conocen más. Ya la ganancia que hay es que nos dejen entrar al metro, que nos dejen entrar a algunos cafés. Existe la ley de Profeco donde nos dice que podemos entrar a cualquier lado con el perro guía, y es es algo importante para nosotros. Ernesto Rosas, Comisión Legal de la institución. ¿Cómo percibes a nuestro país en materia jurídica y discapacidad? ¿Estamos muy lejos de tener el México con que mucha gente sueña? Mira, Héctor, yo te puedo decir, porque lo he vivido en este trabajo de las organizaciones y ya más recientemente en gobierno, que podríamos decir que México arrancó desde la parte normativa, desde observar ya más específicamente los derechos de las personas con discapacidad a partir de 1994, que fue más o menos la época en la que se crea en la Cámara de Diputados y las senadores las comisiones de atención a grupos vulnerables, donde obviamente está dentro de este grupo la atención hacia las personas con discapacidad desde la parte legislativa. Y bueno, pues en esa época estaba precisamente en boga, en vigor, el tema de las normas uniformes para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, un instrumento internacional que lo que pretendía era promover que los estados parte de Naciones Unidas pudieran generar políticas y acciones en el tema de discapacidad, aún no obligatorio estas disposiciones, pero se convirtió en un parteaguas, yo diría, que permitió precisamente a través de estas comisiones que te comento, arrancar a legislar ya muy específicamente sobre temas de discapacidad. De ahí tenemos el antecedente de lo que es hoy las disposiciones en el tema de la ley de Profeco, la ley del deporte, la ley de turismo, la ley que vincula también los temas de personas con discapacidad, específicamente lo que es una ley general. Ahí, digamos, se comienzan a observar los antecedentes de lo que en su momento hablaremos de una ley general de personas con discapacidad. Esto dio pauta a que la administración de Ernesto Zedillo en la presidencia de la República genera ya entonces lo que fue el primer programa ya muy específico sobre las personas con discapacidad, que fue el Programa Nacional para el Bienestar y el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, en el que ya se buscaba la participación interinstitucional en la generación de políticas. Creo que fue un buen avance, fue un buen intento. Me parece que lo que ahí no permitió aterrizar las propuestas es recursos por un lado, y por otro una mayor y mejor coordinación. Me parece que no estaba del todo precisa cómo trabajarlo, porque esto lo llevaban de la mano el sistema DIF nacional y Locatel. Parece que dice uno de Locatel, ¿por qué? Pero bueno, finalmente para la administración entonces consideraban que era una área que tenía que vincularse con la coordinación de esto. Y bueno, pues dio avances, pero creo que no los suficientes. Hoy podemos decir ya en un gran salto hasta nuestros días que normativamente, por lo menos en leyes federales, andamos arriba de los 30 a 35 ordenamientos
que tienen desde un párrafo hasta tal vez un capítulo específico sobre temas de discapacidad, que va desde la salud, desde el trabajo, desde la educación, la cultura, la recreación, el deporte, el turismo, no vamos tan lejos, tendríamos que hablar incluso de que ya nuestra Constitución Política nos habla en su artículo primero, ahora párrafo quinto, sobre el tema de la no discriminación. Yo soy Miguel Ángel Tapia Roán y digamos ya yo pertenezco al libre acceso desde agosto del 2013. ¿Por qué decidiste acercarte al libre acceso? Yo decidí acercarme al libre acceso porque yo sentía yo mismo la necesidad de ayudar a esa situación de la discapacidad en México. Yo hice labores sociales con otras empresas y yo mismo sentía la necesidad de lograr en una compañía, una asociación grande y poderosa, como yo siento que es libre acceso, en yo crecer como persona. De puro churro, como les he comentado, lo encontré en el periódico y dije, cuando vi en el periódico del libre acceso dije, aquí yo debo de crecer, y así ha sido. Soy Carolina Cetina, miembro de Libre Acceso desde octubre del 2003. ¿Qué has encontrado en libre acceso? Bueno, he encontrado a muchos colegas que están haciendo actividades en las cuales vamos caminando de la mano y creo que podemos hacer un buen intercambio de experiencias pues, para que entre todos tengamos algo mejor que ofrecer a las personas con discapacidad. Recientemente has propuesto para la institución la creación de una comisión especializada en accesibilidad tecnológica. ¿Cuál sería la meta principal de esta iniciativa? Bueno, pues que se conocieran cuáles son los apoyos tecnológicos para las discapacidades y que se conozca su funcionamiento, lo puedan descargar y lo puedan emplear, ya que les permite tener canales de comunicación, apoyarse para la escuela, para el trabajo. Brenda Mesa, Comisión de Página de Internet y Redes Sociales. Bueno, libre acceso en mi vida ha sido pues un espacio muy importante porque a pesar de que yo soy una persona con discapacidad y tengo parálisis cerebral, muchas veces uno no se involucra tan de lleno en la causa porque pues tienes otras actividades, pero para mí ha sido muy importante porque me ha permitido acercarme de una manera más precisa, más consciente, más formal a la situación que enfrentamos las personas con discapacidad. Claudia Lozano. Calle de acceso me han dado todo tipo de afecto, todo tipo de trabajo, todo tipo de cariño. Libre Acceso ha tenido experiencia en el radio. Cualquier otro lado del mundo. Y quienes vivimos en la ciudad, que en el pasado pues no íbamos mucho al centro y más bien tratábamos de evitarlo porque pues no era muy agradable. Sin embargo, hoy es muy otra cosa. Hermoso. Y precisamente es de lo que vamos a platicar. Jorge Trujillo, Comisión de Medios de Comunicación. 25 años de libre acceso. Además ya estamos por cumplir 25 años, es un gran orgullo pertenecer a una de las asociaciones más influyentes y más icónicas en el ámbito de la inclusión y de la accesibilidad de las personas con discapacidad. ¿Qué representó para ti el inicio de Entre Nos? ¿Cómo fue la aceptación en el público en un inicio?
Bueno, radio se maneja de una forma diferente. Ha habido mucha más apertura en la radio. Y bueno, Entre Nos nace en 2007, 13 de agosto de 2007, a iniciativa del director de aquel entonces, del doctor Héctor Villalobos, quien era a la sazón director del IMER, cercano a Federico Flashman, en donde alguna vez Héctor le dijo: oye, ¿qué te parece si hacemos un programa sobre discapacidad? Federico ya tenía la experiencia de haber hecho el programa de televisión que te platico, que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero bueno, fue este primero que conducía con Judith Dupeirón. Y entonces digo, pues sí, me encantaría, pues adelante, pero oye, ¿cómo? Ya. Y les dio fecha y arrancó el programa. Federico, bueno, pues se hizo asesorar y acompañar por Rafa Ortega, que tiene toda la experiencia en medios, que también había hecho el segundo programa de Televisa, lo había hecho Rafa Ortega, y se empieza a manejar este concepto de Entre Nos. Nace como una alternativa, además impresionante, porque era un programa diario. Finalmente la aceptación creo que es grande. ¿Por qué? Porque la comunidad con discapacidad en realidad estamos ávidos de espacios en donde se hable sobre discapacidad. Y aparte, perdón que te interrumpa, no solo es la persona con discapacidad, son sus familias y amistades, ¿no? Sí, los allegados a las personas con discapacidad, porque bueno, se habla de soluciones, se habla de alternativas, se habla de una serie de información que a las familias, a los allegados y a las mismas personas con discapacidad pues definitivamente nos interesan. Cómo cuidar, cómo atender, cómo tratar y cómo nosotros mismos, qué hay, cómo vivir y cómo vivir exactamente. Hola, ¿qué tal? Soy Ivonne Castillo, locutora del Buen Tono de la radio, XCB en el 1220 de AM. Ivonne, has tenido oportunidad de participar en diferentes programas de radio, pero ¿qué significa para ti hacer Entre Nos sabiendo que es un público especialmente necesitado de información? El participar en Entre Nos, al principio, puedo decirlo sinceramente, desconocía muchos temas, desconocía también cómo es el trato correcto para las personas con discapacidad en cuanto a los términos, pero conforme ha ido pasando el tiempo me he hecho más sensible, he conocido más sobre el tema y me siento una afortunada de ser parte del equipo y ser una herramienta para que podamos llegar a toda la sociedad y poder llevar la cultura de la inclusión, de los términos correctos y por supuesto de una infinidad de temas. Muchas veces nos preguntaban si nos iban a alcanzar los temas para tocar un programa todos los días de lunes a viernes, obviamente, y durante tanto tiempo. Y el día de hoy, después de 6 años, sabemos que todavía nos sobran muchísimos temas y hay cosas que tenemos que tocar todos los días y en verdad agradecemos a la gente que se ha sumado al público. Hoy tengo el gusto de estar con Rafael Ortega. Rafa, un placer estar contigo estos minutos. Gracias. ¿Cómo ves tú a los conductores de televisión? ¿Tienen buen manejo o incorrecto manejo de los usos propios para mencionar la discapacidad? Es el mismo problema, ahí sí es un problema. Siguen utilizando los términos que son inadecuados, como el que ya conocemos todos, discapacidades diferentes. Ellos siguen asimilando que una discapacidad se sufre, una discapacidad se padece, que estás postrado en las ruedas, como si nos hubiera caído una maldición, cuando la discapacidad es una condición física, es una característica, no es una enfermedad, que quede claro. El término para referirte precisamente a las personas con discapacidades es este. A mí me gustaría que me llamaran Rafael, como es mi nombre de pila, y que bueno, pues si soy licenciado en periodismo también me gustaría que me dijeran esta parte. Y una de las que yo creo que no se nota, que ya es una de las partes técnicas, nosotros en los reportajes para televisión específicamente, llegamos a ver que tiene una persona todas las características de una persona con discapacidad. ¿A qué me refiero con esto? A que utiliza un bastón, a que tiene unos lentes oscuros, o que sus ojos, cuando no tiene unos lentes oscuros, perfectamente nos percatamos de que es una persona con discapacidad visual, o que la persona que utiliza una silla de ruedas, por supuesto, sabemos, es una obviedad que está enfrentando una discapacidad motriz.
pero tanto esa persona que tiene discapacidad visual como quien vive con una discapacidad motriz son excelentes profesionistas. La persona con discapacidad visual es una persona, es un profesional en la contaduría pública, y la persona con discapacidad motriz es una persona, un abogado excelentísimo. Y de cualquier manera, el subtitulaje, para que se entienda de alguna manera más coloquial, que son los supers en la parte técnica para la televisión, le ponen a la persona con discapacidad visual ciego o invidente en el super, cuando la persona es un excelente contador público. En la parte de la discapacidad motriz es un excelente abogado y le ponen persona con discapacidad en el mejor de los casos, cuando regularmente ponen discapacitado. Ese tipo de detalles es con los que estamos peleando la gente que estamos involucrada en el tema de los medios de comunicación. Hola, soy Patricia de Andermoso, soy asociada activa de Libre Acceso. En Libre Acceso tengo la comisión laboral. En cuestión de oportunidades de empleo para personas con discapacidad, ¿tú quién crees que haya tenido más y mejores oportunidades de desarrollo? ¿Los jóvenes con discapacidad de décadas atrás o los jóvenes de hoy en día que viven con la condición? Me preguntas que quiénes tienen mejores oportunidades. Desde luego que, digamos, décadas atrás la situación social de México era diferente. Ahora se habla más de desempleo, pero digamos hace 30 o 40 años no había esta promoción del empleo para personas con discapacidad. En este momento, instituciones públicas y privadas están trabajando activamente porque las personas con discapacidad se integren a trabajar. Y desde luego se está generando una cultura que hace 30 o 40 años no existía. ¿Tú cómo calificarías el momento actual de los medios de comunicación en torno a la discapacidad? ¿Es buen momento? ¿Falta mucho? ¿Es prometedor? ¿Qué opinas? Pues fíjate que considero todo. Es buen momento porque se está trabajando por la promoción de la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, laboral, electoral, educativo y demás. Desde luego que en este momento, gracias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya tenemos la obligación de que los medios los estén tomando en cuenta y que se conviertan en medios accesibles. Así que también podemos decir que es prometedor, porque ya se está trabajando por mejorar esta situación. Desde luego que el futuro tiene que ser mucho mejor, porque sabemos que los medios tienen cada vez más peso en la vida social de las personas. Cada vez la gente aprende más de los medios y tenemos que trabajar porque los medios nos estén mostrando maneras de vivir positivas, maneras inclusivas, maneras no discriminatorias, y que de ese modo podamos incidir en mejorar la vida social para las personas con discapacidad y para la población en general. ¿Cómo imaginas Libre Acceso en un futuro? Pues, por un lado, que cada vez sea más grande. De hecho, este año que ingresé yo, siento que han ingresado nuevos asociados, también asociados del interior de la República. Creo que esa es una parte muy importante, salirse de la Ciudad de México. Y por otro lado, que cada vez tenga más relevancia dentro de tanto de lo público como de lo privado. Como vamos creciendo constantemente, promoviendo cada vez más una vida inclusiva para todas las personas. Yo lo quiero imaginar así. Bueno, pues como ha seguido siendo una institución muy fuerte, con un gran compromiso, y me llena saber que formo parte de, y con muchas metas para cumplir, ¿no? Siguiendo el lograr que todos estemos relacionados al tema. Yo creo que eso es lo que más nos gustaría ver como Libre Acceso, que todos como ciudadanos o como seres humanos en el mundo estemos relacionados y estemos conscientes del tema de la inclusión. Agradezco profundamente la confianza otorgada por la institución para desarrollar este documental. Al mismo tiempo, ha sido una experiencia invaluable convivir con cada uno de los asociados
para la realización del mismo. Héctor Hernández Lizarralde.